Lo que estás viendo son escenas del exorcismo de Emily Rose, película del año 2005 y magistralmente interpretada por Jennifer Carpenter en el papel de Emily, una joven muchacha de 23 años que, de un momento a otro, ve que su vida llena de sueños propios de su edad es arrastrada en un oscuro descenso hacia el infierno. Pero lo que quizás algunos aún no sepan es que esta película está basada en un caso de presunta posesión demoníaca que, con las décadas, se ha convertido en el más documentado del que se tenga conocimiento, contando con al menos 51 estremecedores registros de audio de lo que entre 1975 y 1976 fue una verdadera batalla entre el bien y el mal, batalla que se libró en el cuerpo de esa joven. Te hablo del caso de Anneliese Michel, una joven y devota católica alemana que con su muerte nos recuerda que el exorcismo es un rito que no siempre es garantía de que el bien triunfa sobre el mal. El 1 de julio de 1976, Anneliese fallecería tras 67 exorcismos que le fueron practicados en el transcurso de 11 meses. La causa de muerte: desnutrición y deshidratación tras negarse sistemáticamente a alimentarse y a continuar con el tratamiento psiquiátrico que le habían dado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. Sí, porque este caso no se trata de un exorcismo cualquiera, sino uno en que, como a mí, obliga a todo aquel que se adentra a investigarlo a cuestionar el verdadero origen de lo que quizás erróneamente creemos como enfermedades mentales. Prepárate un café o un chocolate caliente, sube a mi ático y toma asiento, porque hoy te sumerjo en el estremecedor y fallido exorcismo de Anneliese Michel. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Uns gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Es fehl ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters. Ich bete dir, aller seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Maria! Der Judas! Und der Nero! Der Kain! Cuando los padres de Anneliese Michel la vieron llegar a este mundo el 21 de septiembre de 1952 en Liebfried, Baviera, Alemania, nunca imaginaron que 23 años después las experiencias que le tocaría vivir a esa pequeña niña la transformarían en la protagonista de uno de los exorcismos más famosos y documentados que exista. Al punto que, como ya les mencioné en un inicio, su caso pasó en el 2005 la película El exorcismo de Emily Rose y un año después, el 2006, otra película, Requiem, El exorcismo de Micaela. La primera desde una vertiente netamente religiosa y la segunda en un tono más materialista. Los cuestionamientos a lo sucedido ese 1 de julio de 1976 se tradujeron en que tanto sus padres como los sacerdotes que participaron de los 67 exorcismos que se le practicaron a Anneliese fueran acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguiente atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido en gran medida a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear en Anneliese un ritual de 400 años de antigüedad, algo que para ese momento ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. Anneliese disfrutó de una vida normal, aunque con férreos preceptos religiosos. Desde pequeña soñaba con ser maestra, deseaba aprender, conocer el mundo, ayudar a los demás mediante la enseñanza y sobre todo estar rodeada de gente, de sus alumnos y compañeros. Sin advertencia, la vida de Anneliese cambió para siempre un día de 1968, cuando ya con 16 años comenzó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, estaba teniendo su primer ataque de lo que posteriormente se estimó corresponde a un cuadro de epilepsia del lóbulo temporal.
Esa misma noche, de un momento a otro, percibe la presencia de una fuerza desconocida en su cama, fuerza que le ataca apretando su cuello y manos, para luego de un momento simplemente desaparecer, así como había aparecido. Paralelo a esto, rápidamente se sumó una profunda depresión, constantes cambios de humor repentinos y visiones malignas, siendo tratada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. Para el año 1970, Annelies empieza a afirmar que está poseída. Las visiones no remiten, es más, empeoran. Tras su tercera crisis e ingreso hospitalario, se le receta su primer anticonvulsionante. Esta medicación no afecta sus ataques, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, lo que promueve la abstinencia alimenticia que progresivamente la acompañaría hasta el día de su muerte. Además, se le prescribió periciacina, fármaco que se usa en el tratamiento de distintas psicosis, incluyendo la esquizofrenia y la conducta desviada. Pero solo empeoró su estado, aumentando cada vez más su frustración con el tratamiento médico. Tratamiento que a largo plazo no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, solo empeoraron. Continuó hablando de lo que ella denominaba como las caras malignas, que veía varias veces al día mientras rezaba. Annelies comenzaba a sentir que la medicina no le podía ayudar, para posteriormente decantar en un completo convencimiento de que su enfermedad tenía un origen espiritual. Fueron 3 años de padecimientos continuos. La epilepsia de la chica y el efecto de los medicamentos eran cada vez peores. La falta de mejoría convenció a Annelies de que las medicinas no le hacían efecto alguno. Desesperada, les explicó a los doctores que varios demonios la obligaban a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Annelies quería ayuda espiritual, siendo ella misma quien pidió un exorcismo. Annelies rezaba continuamente pidiendo ser curada. Esperaba un milagro que no ocurría. Una noche, según lo que declararía tiempo después, comenzó a tener visiones diabólicas aún mucho más intensas durante sus continuos rezos. Y eso le horrorizaba. Durante el verano de 1973, sus padres, Anna y Joseph Michel, visitan a varios pastores en busca de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíe en su hija a los doctores, los atribulados padres de Annelies son informados de los requisitos que la iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca una infestatio, la persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sansonismo o fuerza desmesurada y padecer xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Sin medir las consecuencias, los padres de Annelies le informan a su hija de los síntomas que le faltan para que pueda ser exorcizada. Ante eso, es posible que Annelies tomara nota mental de todo ello. Ese mismo año 1973, Annelies comenzó a manifestar lo que se conoce como uno de los 4 signos de posesión demoníaca, una evidente aversión a sus objetos religiosos como el crucifijo e imágenes de la Virgen. Su condición empeoró a pesar de la medicación e incluso intentó suicidarse. En noviembre de 1973, Annelies comienza, por prescripción médica, a tomar Tegretol a diario, hasta los días previos a su muerte, cuando ya era incapaz de tragar nada. Un año después, en 1974, después de supervisar a Annelies por algún tiempo, un sacerdote convencido de la existencia del demonio, el pastor Ernst Alt, solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar el exorcismo. La petición es denegada y pronto le sigue la recomendación de que Annelies debe vivir un estilo de vida religioso en regla para poder encontrar la paz. Los ataques de Annelies no remiten, de hecho, empeoran. Su conducta se torna errática y peligrosa. En su hogar en Klinenberg, Annelies insulta de forma cruel a su familia, desvelando sus secretos y atacándolo en sus puntos débiles, además de golpearles y morderles. Se niega a ingerir cualquier alimento, ya que afirma que los demonios no se lo permiten. En este punto debe recordarse que Annelies nació y creció en el seno de una familia profundamente católica, de aquellas familias que van 2 veces por semana a misa. Estas creencias serían el marco que logran explicar la forma en que tanto sus padres como la propia Annelies abordan los eventos que la estaban afectando, buscando respuestas y soluciones en la fe. Es así que realmente estaban convencidos de que la joven estaba siendo objeto de una real posesión demoníaca. Posteriormente, tras muchos debates y una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl,
asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo siguiendo el ritual sobre Anneliese Michel. Ernst Alt era un hombre que rayaba en el fanatismo, convencido de que el mal intentaba apoderarse del mundo y de que Satanás existía. Siempre había manifestado una profunda obsesión con el tema de la posesión diabólica y era uno de los pocos sacerdotes autorizados para llevar a cabo el ritual del exorcismo. Cuando fue autorizado a exorcizar a la chica, de inmediato comenzó los preparativos. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizaron 1 o 2 sesiones de exorcismo cada semana. La salud mental y física de Anneliese empeoraba con cada una de ellas. Algunos ataques fueron tan violentos que no podía ser reducida o controlada ni por 3 hombres. Sus padres, con la anuencia de los sacerdotes, la encadenaron varias veces. Anneliese era capaz de saltar casi 1 metro estando de rodillas y en una ocasión envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación con un solo golpe. El ritual exorcista no se quedaba atrás. Aparte de encadenar a la chica, la amarraron a la cama, la golpearon, la bofetearon y la privaron de sueño, agua y alimento. A veces perdía el conocimiento y se quedaba rígida con frecuencia. El ritual exorcista se alargó durante meses, con la presencia de familiares y testigos. Anneliese se negaba a comer durante todo ese periodo. Durante las sesiones, Anneliese manifestó estar poseída por 6 demonios diferentes: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI de apellido Fleischmann. Los 2 últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película El exorcismo de Emily Rose. Para ese momento, Anneliese ya se había destrozado las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva, al menos 600 veces al día. La genuflexión consiste en la acción y efecto de doblar la rodilla, bajándola hacia el suelo y con el cuerpo recto, ordinariamente en señal de reverencia. Además de esto, se le solía ver escondiéndose debajo de una mesa, dormir en el suelo de piedra, ladrar como un perro durante días, comía arañas, carbón, le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto, lamía su propia orina del suelo y podía oírsela a través de la pared gritando durante horas, hasta el punto de escupir sangre debido a las heridas que causaba en su garganta. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Comenzó a automutilarse y a golpearse contra las paredes y los muebles. Se rasgaba las ropas, pasaba el día desnuda y orinaba en el piso. Incluso sus padres aseguraban haber visto en más de una ocasión sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Sus padres documentaban todo. Existen registros de 51 cintas de audio que se grabaron durante el proceso y se tomaron muchas fotografías. Las imágenes reflejan su alarmante deterioro. La nariz rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos a causa de los golpes que se propinaba contra los muebles, caída del cabello, docenas de heridas, ojos inflamados, necrosis, desnutrición. También varias heridas internas, huesos fracturados, hematomas, problemas digestivos y respiratorios. El sacerdote y los padres seguían abofeteándola y golpeándola con el pretexto de expulsar al demonio. Una noche, Anneliese contó que había tenido varias visiones y dio una fecha a la que llamó el Día de la Liberación, el 1 de julio. Para el 30 de junio de 1976, Anneliese ya estaba gravemente enferma. Padecía neumonía y tenía fiebre. Exhausta e incapaz de realizar por sí misma las acostumbradas genuflexiones, su padre la sujetaban para que pudiera agacharse. Hacia las 23 horas, Anneliese le pidió absolución a los sacerdotes. Su madre, Ana, grababa todo y escuchaba a su hija decirle: «Mamá, estoy muy asustada». Anneliese dijo que a la medianoche los demonios la abandonarían y terminaría todo. Luego se sumió en un profundo sueño. A las 0:04 del 1 de julio de 1976 despertó con un grito desgarrador. A los sacerdotes les dijo por última vez: «Pidan su absolución, Lucifer está cerca, la tierra está condenada». Tosió y después presentó un fuerte problema respiratorio. 2 minutos después, a las 0:06, Anneliese Michel muere a los 23 años. Su madre grabó la muerte de su hija. Los padres y los sacerdotes pasaron el resto de la noche rezando. A las 12 horas, el pastor Ernst Alt informó a las autoridades. El fiscal comenzó a investigar de inmediato.
Los padres de la chica y los dos exorcistas fueron arrestados y acusados de homicidio por negligencia. El juicio comenzó el 30 de marzo de 1978. El caso se decidió en base en dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Anneliese y quién fue el responsable? De acuerdo a la autopsia y las pruebas forenses, Anneliese murió por desnutrición y neumonía, además de sufrir hemorragias internas. Los especialistas declararon que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza, una semana antes de su muerte, la vida de Anneliese hubiera podido salvarse. Una de las hermanas de la chica declaró en el juicio que Anneliese no quería que la ingresaran a un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar ante la ley la presencia del diablo, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de dos supuestos demonios que discutían sobre cuál de los dos debía abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Heather y hablaba con acento austriaco. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas pero simultáneas, emitidas a la vez por Anneliese. Los psiquiatras forenses hablaron de la inducción doctrinaria, hipótesis según la cual los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica, lo que produjo que Anneliese aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Añadieron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su cuadro de esquizofrenia, epilepsia y trastorno en el lóbulo frontal, agravaron su psicosis. El veredicto fue considerado por muchos menos riguroso de lo que se esperaba. Los padres de Anneliese, al igual que los exorcistas, fueron encontrados culpables de homicidio por negligencia y de omitir dar primeros auxilios. Fueron sentenciados a 6 meses de cárcel y se les concedió libertad condicional. El veredicto incluía la opinión de la corte de que los acusados debieron ayudarla, haciéndose cargo del tratamiento médico que la chica necesitaba. Sin embargo, por usar prácticas supersticiosas, habían empeorado la ya grave condición mental de Anneliese. Una comisión de la conferencia alemana concluyó después que Anneliese Michel no estaba poseída, pero los creyentes no dejaron de apoyar a la familia y a los sacerdotes en sus declaraciones. Muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz, ni siquiera con la muerte. Una monja carmelita de Bavaria dijo a Joseph y Anna, los padres de la chica, que había tenido una visión del cuerpo de Anneliese, el cual permanecía incorrupto. Sin embargo, para otros tanto, el caso de Anneliese aún hoy es considerado el caso de exorcismo y supuesta posesión más documentado de la historia, además de haber marcado un hito en la práctica del exorcismo debido a que en 1984 la Iglesia Católica archivó el caso y varios años después se determinaría que en los actos de exorcismo siempre estuviera presente personal médico especializado. Hasta el día de hoy, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra la fuerza demoníaca. Como siempre, diversas explicaciones sobrenaturales se dieron sobre el caso. Ahora dime tú, ¿este caso es solo consecuencia de fanatismo religioso y negligencia médica? ¿O más bien, lo que creemos esquizofrenia y otras alteraciones mentales pueden encontrar un origen más allá de un mero desequilibrio químico cerebral? Y con esto me refiero a un origen sobrenatural, de otras realidades un tanto más oscuras y desconocidas. Quiero saber tu opinión y debatirla. Te leo en los comentarios.